con la doctora. Buen día, Carlos Benítez y Marcos Benítez te saludan. Gracias por atendernos, doctora. Buen día, señores. Buen día. Doctora, te estamos molestando porque nos parece importante es saber cómo sigue la investigación. Ayer estuvimos hablando con el doctor Marcelo Pecci, que él Sí, investiga el tema del atracurio y vos, Diego Arzamendia y Osmar Legal indagan ese tema del midazolam, que era de uso exclusivo del IPS. Entonces, así queremos mismo saber es. un poquito, queremos saber cómo está la investigación, cómo avanza, se quedó o cómo están concretamente. Bueno, sí se realizaron varios actos investigativos y se siguen realizando, ¿verdad? Se realizaron allanamientos como son de conocimiento público. De esos allanamientos, eso fue consecuencia de testificales previamente tomadas Ujú, y de informes que hemos recibido. mm, Cada vez que uno recibe un documento o recibe una declaración por el medio de la testifical, uno verifica cuál es el paso a seguir. A partir de lo que mencioné, se hicieron los allanamientos. De los allanamientos se incautaron documentos, teléfonos celulares y otros elementos que también propiciarán los siguientes actos. Voy a hablar muy en general porque no corresponde que yo esté dando ciertas precisiones porque eso entorpecería la investigación. sí. Entonces, solamente por eso, ¿verdad? Estamos, considero, en buen camino. Eh, Son varias aristas que hay que cerrar y que hay que coordinar a fin de atribuir a una, dos o tres personas la realización del hecho punible. Ujú, Sí contamos también con un informe, ¿verdad?, remitido por el IPS respecto a lo que se corresponde en los productos que ellos tenían y eh, declaraciones testificales que fueron muy oportunas, que fueron convocadas por el Ministerio Público a raíz del análisis de video. Y sí. sí otorgaron varios datos relevantes. Mm. Y eso Es lo cuando, que tenemos. claro, entonces, cuando yo quiero entender en términos Sí, sencillos, cuando quiero sí, resumir en términos sí, sencillos para que el común sí. como yo, Entienda. como Marcos o el Sí, ciudadano que dice, ¿y por qué terima? O sea, hace 2 meses que están investigando y el ciudadano sí. exige, así como le dije ayer al doctor Pecci, que le conozco hace, cuando era actuario judicial incluso, entonces Sí. hablamos bien, entonces el ciudadano quiere una respuesta, porque si no dice se enfría, entonces ¿cómo se le explica? ¿A qué etapa estamos a un paso de la imputación, de la individualización de los responsables, para no decir precisamente algo que no corresponda como estás afirmando, porque también ustedes están muy limitados, como aclaraste, por el tema de la investigación? Va en términos sencillos, la ya ecuada, doctora, para que la gente entienda y nosotros podamos decir, estamos satisfechos con la respuesta del Ministerio Público. Bueno, como yo les digo, los actos investigativos dependen de las declaraciones y de los documentos que se analizaron. Sí, señora. Se realizaron varios de esos actos conducentes o oportunos, por decirlo de Mm, una manera sencilla, mm, que mm, dan un lineamiento mm, de una, dos o tres personas involucradas en este hecho. mm. Ahora bien, la vinculación en sí, para que se atribuya una imputación, exige ciertos elementos. Sí, señora. Estamos en busca de esos elementos o de poder confirmar con otros documentales o otras declaraciones lo que estamos manejando. Mm, Eh, Quisiera otorgarte datos, pero como te digo, mal podría, porque la información podría llegar a la persona que estamos buscando o frustrar otros allanamientos o otro tipo de diligencia. perfecto. Entonces, es Sí. lo que estamos buscando, todos queremos una respuesta inmediata. Nosotros Genial, también somos ciudadanos. pero lo que nos estás diciendo es bastante importante, doctora. Quiere decir que ya hay individualizados o hay una pista concreta
con relación a los responsables de algún tipo penal. Eso es muy importante saber y... 2 o 3 personas, o sea, eso es... Y a partir de acá que la ciudadanía sepa, ¿verdad? Es muy importante el trabajo que están realizando, doctora. Hay varias hipótesis que, como le digo, debemos ir confirmando y determinar la responsabilidad, ¿verdad? Y sí, acá atribuimos conducta a personas, ¿verdad? Claro. Eso es una realidad. Y bueno, y estamos siguiendo a partir de las declaraciones que, como le dije yo, fueron bastante importantes en ese sentido. Claro, es importante recordarle a nuestros teleoyentes que la doctora fue la primera que intervino y después la fiscal general conformó un equipo y se sumaron al trabajo de la doctora Acosta, sus colegas Osmar Legal y Diego Arzamendia, si no me equivoco. Bueno, y ella estaba investigando y nos había dicho que si, ¿cuánto era, doctora, si me podés precisar la cantidad de midazolam, más de 21.000 o cuánto era? Sí. En este momento estoy en el Palacio, entonces no quiero darte una cifra que nos exacta, habías pero eran más comentado de que se habían 21.000, distribuido en 3 farmacias, una es la farmacia central del IPS, Ingavi, otro es de Ingavi y una del 7º piso. así Y se me mismo. grabaron todos esos datos porque eran muy importantes. Ahora, la información importante era que esas farmacias te tenían que enviar a quienes le entregaron, estamos hablando de la trazabilidad, si no me equivoco también de término. Entonces, Hay que tener presente que ello también depende del sistema o de la forma de verificación que cuenta el IPS. Porque nuestro trabajo está fundamentado en los informes que ellos presentan de lo que es su sistema de monitoreo, por decirlo así. Y ese sistema de monitoreo te indica que los medicamentos, como investigadora, que el midazolam no fue a parar en manos de asegurados y fue a parar en manos de particulares para su posterior venta, doctora. No, esa es una conclusión ya muy amplia la que referiste recién. Ese monitoreo lo que establece es, esos son medicamentos que se otorgan al personal interno. No sale, por decirlo de una manera rápida. Cuando vos hablas de personal interno, es muy importante hacer una aclaración al personal interno, al personal médico o a quién, o sea... No, claro que va de distintas dependencias. Sí. Hablamos de un personal administrativo en caso de recibir el encargado de farmacia, pero para el uso ya, para el retiro en sí, para el último uso, por darle un nombre, es el personal de blanco. Entonces, a partir de ahí es que se verifica si por alguna excepción se entregó a un familiar de un paciente o qué pasó después de que ese paciente falleció, se hizo el protocolo de entrega, si ese medicamento quedó, no se usó todo. Hay varias situaciones que, como le digo, hay que ir analizando y tener un parámetro claro para sostener una imputación. Claro, y ahí lo que te quiero preguntar, porque es muy importante esos datos, en el sentido de que cuando hablas del último uso y la sospecha del Ministerio Público, de acuerdo a las declaraciones, a las testimoniales, a los informes, a los allanamientos, ¿apunta al personal médico o no? En este momento, cuando hablas, tenemos identificado a o personal 1, 2 o 3, no, y por eso es importante, administrativo y médico o a ambos sectores, doctora. No, en este momento esa precisión no te voy a poder dar. Te estoy refiriendo a los elementos en sí que tenemos que analizar. Ahora, esa referencia precisa en este momento no se corresponde. O sea, no corresponde que me des, pero vos ya tenés. Eso es lo importante aclarar, porque cuando hablaste, tengo 2 o 3 personas involucradas. Entonces, vos te reservás la información de dar una respuesta en ese sentido, o todavía no tenés concreto para apuntar ahí. La referencia se refiere a varias personas y la conducta de varias personas, ¿verdad? Ahora, la atribución y la formulación de la imputación respecto a este hecho de sustracción o de retiro de medicamentos
o del transporte de medicamentos sin el correspondiente documento, porque estos son medicamentos controlados. Sí. Estos requieren para Receta. sacar un documento. No es la receta, es otro documento que es una autorización que otorga el Ministerio de Salud y tiene una determinada modalidad, por decirlo en términos sencillos. Ya. Entonces, ahí también está otro hecho punible. La persona que quitó sin tener ese documento. Sí. O la persona que Es lo que entregó. tenemos. Claro, es importante. Claro. Cuando hablas de conducta y dentro de esa, insisto, Sí. dentro de esa conducta, para hablar en forma general, en forma genérica, sí. hay personal Sí. de blanco y hay personal administrativo, entonces. Se Por- está indagando todas las personas que tuvieron contacto con el medicamento. Es una realidad. Si estamos averiguando sobre la desaparición de un medicamento, y bueno, tenemos que saber entonces la persona que retiró qué fin lo hizo, con qué fin lo hizo. Claro, la Y si trazabilidad en este sobró, caso se está haciendo. la trazabilidad, exactamente. Y si retiró, se usó, se devolvió. Sí, y es importante, por eso insisto, en esa trazabilidad aparecen administrativos y aparecen médicos. Aparece todo lo que tuvieron contacto con este medicamento. Sí. Sí. O Y, sea, y hay- se puede decir entonces que todo ese personal administrativo y médico que figura dentro del circuito o dentro de esa trazabilidad, están bajo sospechas o bajo investigación entonces. Se está investigando todos los documentos y las personas que conforman ese documento verificaron el uso o lo usaron o lo retiraron. Puede ser legal, puede ser dentro de lo que le correspondía a sus facultades, como puede ser que no. En el momento que tengamos una sospecha seria, respaldada con documentos o otro tipo de elemento probatorio, bueno, ese es el momento en que se formula la imputación. Claro, entiendo porque eso así lo exige, ¿verdad? Pero, ¿qué elementos faltarían para... Yo al investigar ya tengo una sospecho de que salió esto de acá y se me Bueno, van nuestro fortaleciendo... nuestro sistema probatorio es amplio. ¿Qué Ah, quiere decir eso? sí. Que un hecho yo puedo probar de varias maneras. Entonces yo no te puedo decir, hoy falta este medio probatorio o falta el siguiente. Yo puedo probar con un documento, con una firma, con una testifical, con un video, con un mensaje de WhatsApp, todo dentro de la legalidad en sí que cada elemento probatorio exige. Debe entrar en forma legal, si es un teléfono debo pedir autorización judicial, si es una firma debo peritarla. Hay varias situaciones. No, nuestro sistema probatorio no exige un solo elemento como medio probatorio para tal o cual hecho. Claro, pero de repente uno le complementa al otro, porque es muy importante Claro, también. O claro, sea, claro, el testimonio que me dio Marcos se complementa con el informe que yo recibí de la farmacia del Así IPS, mismo. ¿verdad? Y Entonces, se corresponde con un mensaje de WhatsApp ofreciendo, o se corresponde con un video o la ubicación de la persona en tal o cual lugar. Y esos mensajes de WhatsApp, esos ustedes tienen efectivamente No, yo ofreciendo... le estoy hablando en generalidad, le estoy refiriendo lo que es el medio probatorio dentro de lo que es nuestro derecho. No, quería preguntar nomás si ustedes, porque yo había escuchado a uno de los abogados del doctor Tuma que le iba a llevar a las personas a testificar. Ellos ya testificaron, ¿verdad? Sí. ¿O no? Ya testificaron. Entonces, en ese sentido, nomás lo que estoy preguntando... Ellas fueron convocadas por el Ministerio Público. A partir de ahí, estas personas se presentan a la Fiscalía. A partir de una convocatoria que surge de la Fiscalía. ¿Cuántos testigos fueron, doctoras? ¿O son los que declararon ya? Aproximadamente 10 personas. 10 personas. Sí, bastante personas. Aproximadamente. Sí. No, yo pregunto nomás, porque yo como ciudadano digo, bueno, esta persona entonces supongo que entregaron los mensajes de WhatsApp en donde le ofrecen los medicamentos. Pudieron tener o no, o pueden dar una declaración y dar otro tipo de datos, ¿verdad? Sí. Y en base a esos datos, ustedes ya allanaron esas farmacias que fue hace 8 días por ahí, creo que se hicieron esos allanamientos. Se hicieron 4 allanamientos simultáneos
y es en base a la documentación que tenemos en la carpeta, ¿verdad? Quisiera darle todas las informaciones que me están requiriendo. Entiendo, pero entiendo, doctora. Y aparte, otra cuestión que sí, quiero preguntar sí. en ese sentido. Entonces, cuando estamos hablando de un avance de cuánto, del 1 al 100%, ¿cuánto estamos hablando de avance de la investigación? Y yo 50, 60, 70, 80, 90%, o no se puede hablar de porcentaje. no quisiera decirte un porcentaje. Yo pienso que estamos bien. Ujú. Iniciamos con una foto Mm. y a partir de la foto tenemos casi 4 tomos de carpeta fiscal, eh, de 200 hojas cada carpeta. Tenemos varias cosas. Yo considero que si bien es un proceso, como yo siempre explico, esto Mm. no comenzó con una denuncia explicando hechos, datos, personas. Le denuncio por darte un nombre, Sí. Pedro Pérez, tal cual, y bueno, y él me vendió. Eso no Mm. hay. Mm. Eso se fue armando de video, de fotogramas, de tratar de identificar a esta persona porque estuvo de espalda, estuvo en este momento, en esta entrevista, y bueno, vamos a convocarle a ver si nos da algún dato. Constituyámonos en el INERAN, hablemos con el médico que estuvo en esa entrevista, veamos, y se armó, ¿verdad? Y a partir de ahí yo considero que estamos bastante avanzados, bastante. Doctora, a ver, ¿puedes decirnos, por ejemplo, qué tipo de hechos punibles son los que se investigan ya a esta altura del Bueno, campeonato? al al hablar de un objeto, de una cosa, ¿verdad? Bueno, tenemos el hurto, puede ser la apropiación si se le otorgó en confianza a un fin determinado y no lo hizo. Tenemos también la reducción, una persona que vende una cosa que fue sustraída de otro lugar y en otro tiempo. Tenemos la comercialización de estos fármacos fuera de lo que la ley permite, ¿verdad? Que como te dije, es el documento de traslado, por darle un nombre, que debe acompañar a ese medicamento cuando sale de un lugar a otro, porque eso también está reglamentado por el ente encargado. Mm. Son varios hechos, ¿verdad? Si tenemos algún tipo de falsificación de documentos, llevando falsamente un documento que no le corresponde, puede ser producción de documentos no auténticos, puede haber concurso. Cada persona tuvo una conducta o un apoyo o una realización dentro de lo que es esta cadena que estamos analizando. Claro, o sea, vamos a suponer, Marcos puede ser que haya hurtado, puede ser que yo haya comercializado, o sea, cada Así uno mismo. cumplió un papel diferente dentro Ah, de este ah, esquema. Y así lo que mismo, es ustedes lo que tienen que hacer consideramos. entonces es detallar la conducta de Marcos y de Carlos Benítez y Así mismo, de Elvio y sí, sí, de Claide dentro de lo que sí. es el esquema entonces para presentar bien esa imputación. Es la exigencia. De lo contrario, el juez de garantía, como nos diría, explíqueme en qué fecha, en qué momento, en qué horario usted supone, señora fiscal, explíqueme dónde, en qué ciudad, en qué calle, a quién supuestamente pasó esto, cómo, el valor. O sea, hay varios detalles que uno mínimamente debe establecer en la imputación. Claro, a eso se refiere a ver un poco, El la relato El relación, el sucinto. relato relato hecho. sucinto de hechos. A eso Sí, se sí, refiere. el modo, El cómo cuándo, el por explicar. qué, el dónde. Así mismo, sí, es eso. Son Bueno, términos bastante jurídicos, pero bueno, es Sí, también no, sí, no, preciso no, que no, se sepa. no, es que vamos a guardar y voy a mandar repetir varias veces, no sé si en el transcurso de hoy, esta mañana, o en el transcurso de los otros programas, porque esta explicación que vos estás dando es muy importante y que escuchen otros colegas tuyos y que escuchen también algunos jueces de garantía, porque justamente hay varias imputaciones que se están cuestionando y en donde los jueces de garantías toman incluso medidas extremas. Se necesita decirle al ciudadano Carlos Benítez cuál es la conducta que se le atribuye y al ciudadano Marcos Benítez dentro del esquema cuál es la conducta que se le atribuye para que él se pueda defender concretamente si él hurtó, si él robó o si él comercializó. No que se le incluya así en forma genérica dentro de todo hurto, apropiación, reducción, comercialización ilegal de fármacos, producción de documentos, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante la explicación tuya, muy clara, doctora. Te estamos molestando siempre por eso, porque sos muy clara
explicación en tu visión y en tu expresión en castellano, No es molestia, que no es molestia. Simplemente muchas veces coincidimos, este es un horario en que nosotros por lo general leemos en el Palacio, con juicios y audiencia, y no todo es telemático. Solamente por eso, si de repente no estoy con ustedes, es por situación laboral. Correcto. Doctora, muchísimas gracias, te dejamos trabajar y gracias por este contacto, ¿eh? Que tengan buen día. Hasta Igualmente, luego. hasta luego. Te informó PDS Radio TV Digital. La doctora Claudia Acosta. Ella es una de las fiscales que investiga entonces Sí. la venta o comercialización ilegal de fármaco del midazolam, que era de uso exclusivo del IPS.